¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros? Tienen que crear un tribunal que se dedique a juzgar casos de presunta corrupción de jueces, magistrados y ministros. Le ofrece el amparo para que no sea extraditado. Miren nada más qué cosas tiene la vida, ¿eh? Ministros rechazan propuesta de AMLO de elegir jueces por voto popular. Los elementos de la Suprema Corte de Justicia se pronuncian por mantener el esquema de designación que tiene la Constitución actualmente. Salieron muy constitucionales. Los ministros de la Suprema fueron invitados, algunos, a la feria, a la FIL, pues, ahí en Guadalajara, y expusieron sus puntos de vista en torno a una reforma judicial que busca designar a jueces o ministros a través del voto de los mexicanos. Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz y Margarita Ríos hablaron en este foro donde se expresaron por mantener el esquema de designación que tiene la Constitución actualmente. La opinión fue expresada por dos ministras, que fue Ortiz y Ríos Farjat. López Obrador adelantaba que antes de que termine su sexenio va a enviar una reforma para que el pueblo elija a los ministros, y los ministros pues se pronuncian sobre esto. Decían, oye, no, esto no es posible, ¿verdad? No se puede, los ministros rechazan la propuesta de la elección, dicen que no, ¿verdad? Han reiterado la postura expresada el año pasado en el mismo foro sobre el Poder Judicial. Debe hacer efectivas las sentencias mediante todos los mecanismos posibles, que incluyen el amago, amedrentación o incluso destituyendo a funcionarios. Nada. Y es que, mire, están muy enojados, amigos, porque esto, recordemos que precisamente Javier Lainez Potisek ya frenó la extinción de los fideicomisos judiciales, los fondos que tienen más de 15 mil millones de pesos. El punto es que están integrados en parte por recurso privado de trabajadores del Poder Judicial. ¿Qué carajos tienen que meterle dinero privado a unos fideicomisos que son del pueblo de México? Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores y diputados han llevado a este freno temporal. El ministro Lainez Potisek está al frente de este asunto y será quien presente el proyecto de resolución final. La extinción de estos fideicomisos podría limitar la independencia financiera del Poder Judicial, lo cual es esencial para su funcionamiento, dicen. Incluso comentan que los trabajadores del Poder Judicial tienen miedo que la desaparición de estos fideicomisos afecte sus prestaciones laborales, cuando ya se ha dicho en reiteradas ocasiones que no, que esto no va a afectar para nada. Mire, ¿qué decía incluso Julieta a través de sus redes sociales? Mire, vamos a escuchar. Con la novedad de que una jueza federal acaba de suspender de manera definitiva la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. Según que la ministra Norma Piña ya había aceptado la propuesta del presidente de que esos recursos se fueran para Acapulco, pero ya vimos que fue puro cuento, porque de frente dicen una cosa y por la espalda apuñalan. Porque los jueces y magistrados, como siempre, se ampararon para no perder sus privilegios, y fíjense qué delicado, ¿eh? Ellos mismos se autoadmitieron sus amparos y se autodieron la razón. Pues así que suave, no deberían ser juez y parte. Y el PRIAN no se podía quedar atrás tampoco, porque 50 senadores también impugnaron la extinción de los fideicomisos. Pero el Poder Judicial, ni tardo ni perezoso, rapidito se movieron para proteger sus intereses. No fuera un caso de cualquier hijo de vecino, porque ahí pasan años y se queda empantanado. Por esto, vamos por el plan C. Ahí están las palabras de Julieta Ramírez, ¿verdad? Ya sabemos que este vividor del erario, bueno, pues es el que está el ministro Lainez. Por su naturaleza no tiene autoridad moral ni jurídica para hacer lo declarado, contraviniendo lo decidido por el Poder Legislativo, que son representantes populares elegidos democráticamente. Esa actitud sería autoritaria, que es lo que le critican precisamente a López Obrador. Mire, para los que tenían duda que la Suprema trabaja para los mañosos, el Poder Judicial le dio un amparo a cabeza de vaca por un departamento millonario que tiene en Santa Fe. Por eso los mexicanos le damos todo nuestro apoyo a AMLO para reformar al Poder Judicial. García Cabeza de Vaca logra evitar explicación sobre compra de departamento. Esa es la Suprema, amigos, ¿no? Y esto decía el presidente López Obrador. Es el gobierno del pueblo y para el pueblo.
¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros? Hay un procedimiento en todos los casos para elegir presidentes municipales, para elegir gobernadores, para elegir diputados, senadores, gobernadores, presidentes de la República. ¿Por qué no nada más estos melolengos? ¿Por qué no? No. Lo dijo el presidente, mire, hace unos días con lo del Nini. Y una juez, casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte, y el Consejo de la Judicatura. ¿De qué se trata? ¿Esto es derecho? Esto es chueco. Tremenda cicatada les pone el presidente López Obrador. Y es que, agárrese, amigo, la propuesta de reforma para democratizar al Poder Judicial, y esto también es parte de lo delicado que hace el presidente López Obrador, va a incluir que tienen que crear un tribunal aparte. Tienen que crear un tribunal que se dedique a juzgar casos de presunta corrupción de jueces, magistrados y ministros. Y eso es donde ya dijeron, oye, no, párale, López Obrador, ¿qué traes? Tranquilo. Pues ese es el meollo, amigos. Por eso están bien encabritados, ¿no? Incluso mire cómo andan ya ahí en Chayolenio. Mi artículo, con un asalto a la corte, AMLO pasa del autoritarismo a la autocracia. No quiere ministros de izquierda que rechacen sus desviaciones militaristas, sino obradoristas que avalen lo que él diga. Quiere un país donde la disidencia sea marginada. Ay, ternura. ¿Cómo ven, amigos? En la Suprema Corte se reforma una ley y de inmediato, mire, pum, acuden los grupos de intereses creados y se oponen. Y los ministros votan en contra del interés público. ¿Qué más pruebas se necesita para darse cuenta que están al servicio de la oligarquía? Pregunta Manuel Galeazzi a través de su cuenta de X, ¿verdad? Esa es la realidad, amigos. El primer mandatario ha señalado que existen mecanismos para que el pueblo sea el que elija jueces, magistrados y ministros que garantizan que llegan perfiles aptos para esos puestos públicos. ¿Está usted de acuerdo en que sea precisamente el pueblo de México el que elija los jueces, magistrados y que llegue una reforma estructural completa a lo que es el Poder Judicial de la Federación? ¿Usted qué opina al respecto? Me encantaría de verdad leer también sus comentarios, lo que el pueblo opina, para saber también y tener desde luego este termómetro importante, importantísimo de hecho, amigos. Así que vayamos a las opiniones, póngame su like, su comentario. Muchas gracias, como siempre,